Buenos días, queridos estudiantes. Hoy concluimos la semana 19 satisfactoriamente con nuestras actividades de Aprendo en Casa. Hoy vamos a desarrollar nuestra actividad Escribimos textos argumentativos parte 2 en el área de comunicación. Nuestra meta, ¿cuál es la meta que debemos de cumplir el día de hoy? Escribir un texto argumentativo, una carta sobre la importancia del respeto al espacio personal para ser leída por el destinatario elegido. Eso es nuestro propósito que debemos de lograr el día de hoy. Empecemos. El día de ayer hemos hecho la planificación de nuestra carta. Esto nos permite organizarnos mejor, nos da una ruta de qué hacer y qué elementos debemos considerar. Además, nos da la claridad de lo que realmente queremos comunicar para lograr nuestros propósitos de escritura. Asimismo, al organizar las ideas que vamos a desarrollar, podemos saber qué escribiremos, para qué lo haremos, a quién le escribiremos, qué lenguaje usaremos, etc. Recuerda estos aspectos importantes que tuviste en cuenta durante la planificación que hicimos el día de ayer. Al seleccionar el tipo de carta, tú vas a decidir si será personal o pública. Tiene que tener un destinatario. Tienes que elegir el tipo de lenguaje que emplearás de acuerdo al tipo de carta. ¿Será formal o informal? Ya sabes que para las instituciones públicas tienes que utilizar un lenguaje formal. Para los familiares, amigos del entorno se puede utilizar un lenguaje informal. Eso lo hemos trabajado el día de ayer. Luego tienes que definir el propósito de tu carta. ¿Qué vas a escribir? Luego tienes que anotar tus ideas centrales sobre el tema. Luego el problema que tú vas a desarrollar en el texto. Luego la tesis y los argumentos que tú vas a emplear para validar esa tesis y convencer a la persona que va a leer esta carta. Ojalá que lo entiendas, creo que está claro lo que te estoy explicando. Antes de escribir tu texto, analiza algunas partes de las cartas argumentativas que leíste el día anterior. Hoy nuevamente te recordamos sobre la actividad del día de ayer. Carta 1 es personal. Destinatario era Rosita el día de ayer. Su mejor amiga era Sonia. Su lenguaje es informal. El propósito de Sonia era convencer a su amiga Rosita sobre el cuidado de la salud de las niñas y los niños durante la pandemia. La tesis de Sonia es que tiene que cuidar la salud, que es lo más importante. Sus argumentos son los siguientes. Argumento 1. Quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Argumento 2. Criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañadas o acompañados de una persona adulta usando mascarillas y por un tiempo determinado. Argumento 3. Tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. Esto nuevamente te hacemos recordar para que tú tengas presente en el momento en que tienes que redactar tu carta. Tienes que utilizar todas las partes de una carta, sus características, el tipo de lenguaje que vas a utilizar de acuerdo al tipo de carta que vas a elegir. Luego tu tesis, y es necesario que tus argumentos estén direccionados para convencer al lector de lo que tú quieres dar a conocer sobre la tesis que tú has redactado en tu carta. Ahora, la carta 2 era pública. Su destinatario eran las autoridades y los vecinos de Satipo. En este caso, el lenguaje era formal. El propósito de José, estudiante de 5º grado de primaria, es hacer un llamado tanto a las autoridades como a las vecinas y los vecinos de Satipo para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. La tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Eso es su tesis.
Pero ahora él está empleando los siguientes argumentos. En los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Existen personas que defienden el ambiente. Estos argumentos él lo está utilizando para que esa tesis que él está redactando en su carta sea válido y tiene que convencer al destinatario de que tiene que tratar de promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Eso es la intención del autor por lo que ha escrito esta carta 2. Tengan en cuenta eso. De acuerdo a la carta que ustedes elijan, tienen que ver cómo tienen que argumentar para convencer al lector. Seguimos. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuál es el propósito de escribir vuestra carta. Ahora, a escribir tu carta, ¿qué necesitas hacer? Tener a la mano tus apuntes de las actividades de estas 2 semanas sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Si ustedes se han dado cuenta, estas actividades de Aprendo de Casa es un proyecto que se ha desarrollado para 10 días. Y en casa seguramente todas las actividades han sido correlacionados. Tienen una relación permanente. Y hoy estamos concluyendo con las actividades de estas 2 semanas. Considerar la estructura del texto argumentativo, tesis, argumentos y conclusión. Tener claro tu propósito, destinatario y tipo de lenguaje. Organizar coherentemente las ideas y la información que vas a usar y que sustenten tu tesis. Releer lo que has escrito para verificar que no te has apartado del tema propuesto. Verificar que el texto responda a lo que pusiste en tu planificación, tipo de carta, tipo de lenguaje, formal o informal, tu tesis y los argumentos que la sustentan, así como las partes de la carta. Todas estas cosas tienes que tener en cuenta para que tú puedas redactar tu carta. Ahora nos toca el momento de revisar para poder mejorar nuestra carta de acuerdo a la elección que tú has hecho en casa, si es una carta personal o público. Vas a utilizar estos criterios y luego puedes tratar para que presentes tu versión final, mejorar tu redacción. Mantiene la estructura del texto, lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma. Y si es necesario postdata, aquí te está empleando las partes de una carta. Si lo tiene todo esto, pone sí. Si le falta algo, tienes que volver a hacerlo. ¿El lenguaje utilizado es adecuado para mis destinatarios? ¿La tesis es fácilmente identificable? ¿Los argumentos recogen lo trabajado en estos días sobre la importancia del respeto al espacio personal? Las ideas argumentan la tesis planteada, las ideas presentan una secuencia ordenada y completa, el texto sostiene en todo momento la forma en que se dirige a su destinatario, lenguaje formal o informal, se despide adecuadamente, firma la carta. Todos son estos criterios que tú tienes que tomar en cuenta para que tú puedas presentar tu versión final de la carta. Al final de esta actividad, como siempre, vamos a reflexionar sobre cuánto hemos aprendido, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuviste al escribir tu carta? ¿Cómo la superaste? ¿Qué aprendiste hoy sobre la escritura de las cartas argumentativas? ¿Qué fue lo más difícil a la hora de argumentar? ¿Por qué? ¿Qué harás para mejorar? Muchas veces tenemos dificultad para poder argumentar, validar lo que queremos expresar, ¿no? Entonces, bueno, queridos estudiantes, hoy acabamos la semana 19, ya nos vemos el día lunes con la semana 20 con nuestras actividades de Aprendo en Casa.